Señor presidente, ¿qué está pasando en Ecuador? Las noticias que llegan y que nos asustan a todos es esta andanada de las bandas criminales alimentadas por el narcotráfico. ¿Cómo llegó el país en este momento a esta situación tan difícil, presidente? Pero como lo mencioné en CNN, también estos no son bandas convencionales. Estos son grupos narcoterroristas, o sea, son grupos de decenas de miles de personas armadas que operan en varios países, que al mismo tiempo tienen estructuras no solo delictivas, sino económicas bastante complejas y tienen apoyo de carteles del exterior, así mismo como organizaciones criminales y internacionales. No es una pelea entre bandas así de sencilla, es una pelea contra varios grupos que juntos son más de 30.000 personas armadas. Y hoy en día ya el Ecuador dijo basta, el Ecuador ya está harto. Entonces hemos, de la manera democrática, hemos declarado la guerra hasta a este narcotráfico. ¿Por qué menciono de una forma democrática? Porque a pesar de haber hecho el decreto, y que es mi competencia total, le solicito a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre el decreto y por unanimidad lo respalda. Igualmente la Corte Nacional de Justicia. Entonces los tres poderes del Estado están apoyando por unanimidad este decreto, esta decisión. Sí, presidente, buenos días, le habla Darcy Quinn. Quería saber en qué momento empieza el país a perder el control sobre todo el orden público, sobre la lucha contra el narcotráfico. Hay quienes dicen que fue cuando se fueron las bases militares de los Estados Unidos. Quiero saber exactamente cuándo marca usted este rumbo que ha tomado Ecuador. Bueno, esto se iba cocinando por años. Esto no es algo que ocurrió nomás en los últimos meses. El descontrol en las cárceles lleva ya, yo calculo, unos 10 años, en el cual estos grupos son los que manejan los centros penitenciarios principales y desde ahí inclusive controlan bastante de los crímenes afuera y desde ahí mandan las órdenes. Ha empeorado en los últimos 6 años y el último año y medio ha sido fatal. Ha habido un descontrol total. Presidente Noboa, hubo información en los últimos días de que alias Fito, que es el peligroso delincuente que ustedes están buscando más en Ecuador, no tendría planes de estar en Colombia sino en Perú. ¿Usted qué sabe sobre la inteligencia militar del paradero de alias Fito? Bueno, no es el único, no es el líder máximo de todos estos grupos, es uno de los, digamos, blancos de alto valor, en este caso. Y según inteligencia militar, no tenemos hoy en día claro de que esté en Perú, pero sí sabemos pues, que toda su familia está en Argentina. Es más, han sido capturados, han sido deportados al Ecuador. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. Señor presidente. Así como Fito está Colompico, así mismo pues está el líder de los Tiguerones, así hay otros líderes que en el Ecuador están entrando controlando. Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano del diario económico La República. Nosotros hemos tenido o hemos como elaborado una hipótesis de lo que pasa en Ecuador y tiene que ver con una, digamos, una suerte de república independiente del narcotráfico. Se extiende desde la ciudad ecuatoriana de Manta, de la provincia de Esmeraldas, hasta el departamento del Valle, hasta la ciudad de Buenaventura. Es el Pacífico colombo-ecuatoriano que está sin Dios y sin ley y donde operan a sus anchas los carteles de la droga colombianos, mexicanos y estos incipientes carteles de la ecuatorianos. ¿Es partidario de esta hipótesis de esa región binacional sin Dios y sin ley? Bueno, yo creo que no es binacional, baja incluso hasta el norte del Perú. Está conectado también así. ¿Por qué el Ecuador se vuelve clave en este sentido? Porque el puerto de Guayaquil no es ni Manabí ni Esmeralda, el puerto de Guayaquil es el tercer puerto en Latinoamérica. Está Santos en Brasil, Manzanillo en México número 2, el tercer puerto en número de contenedores, tráfico comercial, podríamos decir, es Guayaquil. Aparte es una economía dolarizada, aparte pues tenemos mucha carga refrigerada que sale del Ecuador. Entonces, logísticamente el Ecuador viene a ser el corazón de este corredor, que es de los tres países. Y también por rutas navieras, por la zona protegida de Galápagos, también existe actividad ilícita. Entonces, debería haber atención internacional específica para el Ecuador, ya que en el Ecuador es donde pues se ejecuta o se vuelve una realidad esta criminalidad. Presidente, y Colombia, es decir, pues estamos totalmente conectados dentro de esa ruta del narcotráfico, sin duda, y Colombia lamentablemente tiene una historia mucho más larga de lucha contra el narcotráfico que Ecuador. ¿Usted a veces considera que bajar, digamos, el nivel de la lucha en Colombia los ha afectado en el Ecuador? ¿Hemos bajado la guardia aquí? Yo creo que la región ha dejado que este problema
crezca de una manera descontrolada. No solo Colombia, digo la región. Y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto, porque esto es un problema regional y también mundial. El consumo de estos productos está pues en Estados Unidos, está en Europa, y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante. El Ecuador tiene, digo, una particularidad especial por su característica de moneda, por su característica económica, por su matriz productiva y también por el hecho de que está dolarizado y el volumen que existe en los puertos. Entonces, por más que el Ecuador no produce o produce poco en comparación a Perú, Bolivia o Colombia, es, digamos, el trampolín para que se efectúe el. Señor presidente, esa hipótesis también de que el se ha ensañado tanto con Ecuador es por la dolarización. Esa hipótesis obviamente usted la recuerda ahora, pero también el presidente Gustavo Petro había hablado de ella. Algo que es como transversal, señor presidente, es que gran parte del desmembramiento de la institucionalidad colombo-ecuatoriana al Pacífico tiene que ver con el retiro de la base militar estadounidense en Manta. Usted, durante estos meses que le quedan de gobierno, en el 2025 habría nuevamente elecciones en Ecuador, ¿recuperaría esa base militar americana? Digamos, ¿usted es partidario de que Estados Unidos vuelva a tomar, base en Ecuador para ayudar a controlar un poco a Colombia y Ecuador el tráfico? Bueno, primero, estoy convencida de que la cooperación internacional nos va a ayudar en la lucha y en la victoria en esta guerra. Constitucionalmente no podemos tener una base extranjera en el Ecuador. Después de la Constitución del 2008, la de Correa, se prohibió las bases internacionales en territorio ecuatoriano, pero eso no significa que no puede existir cooperación y vigilancia internacional. Eso es algo que hemos hablado con los Estados Unidos, con Israel, con otras naciones, en el cual existirá ese monitoreo constante para proteger no solo la nación, sino proteger la región. Presidente, ha habido algunas críticas a estos dos decretos muy importantes que usted decidió en los últimos días, que son el de estado de emergencia por 60 días luego de que se fugó Fito y el de la declaración de un conflicto armado interno, porque esto significa que las fuerzas militares van a poder responder a un conflicto que es esencialmente urbano y con armas largas. ¿Cómo van a hacer ustedes para garantizar que no se violen los derechos humanos en Ecuador? Sí, empecemos hablando de las más de 7.600 víctimas por muertes violentas que hubo en el año 2023. Eso conversé con las organizaciones de derechos humanos, les pedí que por favor me cuenten en cuántos de esos casos ellos fueron amicus curiae o defendieron a las familias de esas víctimas. Segundo, cuando estamos en la figura de conflicto armado no internacional. Esto no es una guerra, esto es una guerra pues diferente, en el cual ya el enemigo está metido en el territorio y está capturando ciertas zonas. Nosotros seguiremos el derecho internacional humanitario porque es un conflicto armado. Es un conflicto en el cual tenemos bajas también, en el cual han torturado a los policías, los han dejado ciegos, los han dejado pues, con problemas de discapacidad física, han matado militares, y es derecho internacional humanitario. Claro. Presidente, no sé si usted se enteró, tuvimos una entrevista la semana pasada con el expresidente Correa. Una entrevista difícil porque, digamos, él hablaba de que todo esto es algo que ha pasado después de él, que durante su gobierno todo estuvo bajo control, que durante su gobierno las cifras, que además él nos daba, incluso con la salida de la base militar, habían bajado las cifras. Mejor dicho, que su gobierno fue maravilloso y que todo esto es culpa de quienes los han sucedido, es decir, incluyéndolo usted, presidente, que además lleva muy poquito. ¿Tiene algo que decir a lo que decía el expresidente Correa? Bueno, que me echen la culpa a mí por algo que no llevamos ni 60 días en poder, sí suena un poco absurdo. Creo que con eso se nota que hay algún problemita ahí interno en él. Lo otro es que sí estoy de acuerdo con él en que ha sido los varios gobiernos, 3 gobiernos seguidos, en el cual cada uno ha contribuido a que esto se vuelva insostenible. Creo que durante el gobierno de él, no voy a decir que fue él el que sembró la semilla, pero durante el gobierno de él empezó a instaurarse estos grupos hoy en día narcoterroristas poderosos, y se repotenciaron en los siguientes gobiernos. Esto no es algo de un día para el otro, esto llevan 10 años estableciéndose por lo menos aquí. Presidente, quisiera yo preguntarle sobre usted cómo califica las declaraciones del presidente Correa frente a que él siente y se compadece por la situación. Yo le hice una pregunta en una entrevista que fue muy sonora, en la cual yo le dije al presidente Correa que si él estaba pescando en río revuelto. ¿Usted cree que el presidente Correa está pescando en río revuelto? La verdad,
no tengo una respuesta definitiva para eso. Lo que sé es que un día me apoya, el otro día me insulta, el otro día me aplaude, el otro día hace un comunicado de apoyo al decreto, el día después dice que estamos atacando pues los derechos humanos. Entonces es muy volátil. Yo creo que hasta ahora la bancada de ellos en la Asamblea, la Revolución Ciudadana, ha apoyado las medidas económicas, incluso también apoyó el decreto de nosotros pues para el estado de conflicto armado no internacional. Asimismo, también espero que respalden las medidas económicas como la Ley Económica Urgente de Extinción de Dominio, asimismo como el incremento del IVA temporal para financiar esta guerra. Esto de acá no es gratis, las balas no son gratis, alimentar un ejército no es gratis, alimentar y movilizar a 60.000 policías tampoco es gratis. Entonces debemos hoy en día estar juntos todos los grupos políticos, hoy en día todas las bancadas, y que la Asamblea, que es el brazo legislativo, pueda aprobar rápido las leyes económicas urgentes que tenemos. Sí, pero, presidente, usted escuchó la entrevista que dio el presidente Correa aquí en la FM, ¿verdad? Sí, la escuché. ¿Qué le pareció? Bueno, me parece que se puso muy bravo y creo que no le gustó la pregunta de que si quería volver a ser candidato. En mi caso, yo seguiré la misma línea con la que empecé mi carrera, que es una línea democrática. Estoy terminando un periodo, puedo democráticamente reelegirme si es que quisiera, inclusive pues hasta un periodo adicional. Si es que me preguntan a mí si yo hoy quiero pues reelegirme 2 veces, la respuesta es no sé. Estoy en este momento en un estado de guerra en el cual al final lo que tengo, mi deber, mi obligación es devolverle la paz a todo el Ecuador, es devolverle la paz a la familia ecuatoriana, a los negocios ecuatorianos, a los emprendedores, a los mismos niños que puedan ir a las escuelas. Y presidente, para mí la reelección no es la prioridad, hacer un cambio en este país es la prioridad. Sí, presidente, sobre el tema que usted está viviendo en Ecuador, nosotros en Colombia sentimos algún tipo de reminiscencias, porque algunos consideran que debería haber una postura mucho más severa frente a las bandas criminales, frente a los narcotraficantes en Colombia, y que la búsqueda de la pacificación nacional por medio del diálogo, los procesos de paz, los cambios legales, los tribunales paralelos, no funcionan de la manera en que deberían funcionar. ¿Usted qué opina sobre la manera en que se está llevando esa misma situación que usted enfrenta en Ecuador en nuestro país? Yo creo que sí hay agentes y actores políticos que genuinamente están buscando la paz en el país. Pues hilar muy fino y darse cuenta cuando existe la voluntad de un diálogo o existe la voluntad nomás de atrasar cualquier tipo de conflicto para fortalecerse el enemigo. Entonces eso de ahí hay que ser muy hábil, número uno, y entender que muchas veces estos diálogos, estos pues comités, estas convenciones que se hacen es para atrasar el proceso y dejarlos reagruparse. Y nosotros acá no podemos parar, no podemos caer en ese juego. En el Ecuador debemos de restablecer la paz, debemos de restablecer la tranquilidad de la familia ecuatoriana, de la clase empresarial también, de los maestros, de los niños, de todos los ciudadanos. No creo que estamos en este momento en un momento crítico como para sentarnos a conversar con grupos. Presidente, y por último, quisiera preguntarle sobre la controversia que hay en Colombia de los presos que usted ha dicho colombianos va a devolver a nuestro país. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y si ha escuchado un poco las preocupaciones que existen en nuestro país sobre esta iniciativa que usted tiene, presidente. Bueno, empecemos por la parte legal. Existe un convenio ya antiguo en el cual pues hay intercambio pues de presos, número uno. Número dos, está en nuestra ley que cualquier preso extranjero con una sentencia ejecutoria de 5 años o más puede ser devuelto a su país. Número 3, tenemos un hacinamiento de más de 3.000 personas en nuestras cárceles. Y hoy en día, aparte de que no podemos sostener a la cantidad de presos que hay, estamos como nación gastando más dinero en un preso extranjero que en el desayuno escolar de un niño. Eso es para mí personalmente es un absurdo. Y creo que deberíamos de agotar todos los medios diplomáticos y conversar con el gobierno de Colombia para ejecutar esto de aquí, para que ya sea ejecutado el plan y la devolución de estos presos. Presidente, le agradecemos mucho